Buenas tardes, mi nombre es Angélica Toledo, soy estudiante de la licenciatura en Inglés como lengua extranjera. En el tercer semestre, este video tiene la intención de hacer una aproximación al concepto de cultura desde la antropología. El concepto de cultura es el modo de vivir de una sociedad en particular. Aquí intervienen dos factores importantes, uno que es cultura, que es ese modo de vivir, y la sociedad, que son ese grupo de individuos que componen una sociedad y que plantean una serie de características culturales. En la cultura tenemos tenemos tres conceptos importantes que intervienen en su conceptualización y en su desarrollo, que voy a explicar, como es la enculturización, el relativismo cultural y el etnocentrismo. La enculturización es cuando no hay cambios de una generación a otra generación y prácticamente una sociedad permanece igual, como lo decía anteriormente, sin ningún cambio aparente. En la enculturización hay un aprendizaje que va es un aprendizaje que se genera de los jóvenes, y aprenden de las personas adultas, aprenden normas, aprenden pautas, aprenden rutinas y aprenden comportamientos. Esos aprendizajes son aprendizajes inconscientes, que se da de una etapa inicial, de una etapa de la infancia hasta una etapa adulta. En la etapa adulta ya hay un aprendizaje más consciente donde los individuos tienen la posibilidad de tomar decisiones por cuenta propia y de hecho puede haber una ruptura en la enculturización. Para que esto suceda requiere de mucho tiempo, es un proceso muy lento, es un proceso casi generacional, pero se puede llegar a presentar. Tenemos también lo que es el relativismo cultural. En el relativismo cultural la cultura se respeta, digamos que la cultura no se juzga y la cultura se tiene un valor especial e importante dentro de su mismo significado y no cae, como el etnocentrismo, en juzgar a partir de mis creencias éticas o morales. Si bien en el etnocentrismo consideramos que mi cultura es mejor que la de los demás, en el relativismo cultural entendemos la importancia de cada cultura sin juzgamientos y entendiéndola como que no existen normas éticas universales. Asimismo, podemos entender las diferentes fases que atraviesa la cultura, entendiendo y desarrollando su concepto. En una primera fase, que es una fase concreta, en esta fase hablamos más de la cultura desde las costumbres, desde esas condiciones características que hacen parte de una sociedad en particular. Es decir, formas de vida que hacen o parten de ese comportamiento de un pueblo. Seguida de esto tenemos una fase más abstracta en donde ya dejamos a un lado lo que son las costumbres y aquí se comienzan a intervenir los modelos de comportamiento. Ya revisamos los modelos de sus comportamientos, sus parámetros sociales, los sistemas de valores, los modelos normativos que se generan a nivel de cultura. Esta fase se da entre los 1930 y 1950, ya para la época de los 70 se comienza a hablar de una fase simbólica en donde ya hay una telaraña de significados, donde ya se da un concepto mucho más amplio a lo que es la cultura, ya se habla desde lo simbólico y desde las estructuras o significación que se da a nivel social. También la cultura tiene un boom en las diferentes líneas de investigación, en las diferentes líneas de las humanidades. Ya intervienen conceptos más sociales, donde también tienen que ver la parte donde se interesa también lo que es el derecho, lo que es otras áreas de investigación y comienzan a hacer aportes interesantes en lo que es el concepto de cultura, viéndolo no solamente como las costumbres y los modelos de comportamientos, sino la significancia que los pueblos tienen respecto a lo que han construido en su cultura. Digamos que en esta fase simbólica ya el aprendizaje del antropólogo es entender de ser más como un receptor y de ser la persona que se acerca, escucha, observa todo el contexto sin
sin intervenir mucho y también sin generar conceptos a partir de sus conceptos culturales, de su identificación como individuo y como profesional, sino que aquí ya es un ser un poco más pasivo en el tema de investigación y el tema de apropiación y acercamiento del concepto de cultura. La cultura es un concepto muy vasto y amplio que va a depender su conceptualización dependiendo de la época, dependiendo de los investigadores y de las influencias que ha tenido, pero se ha comenzado a tener muchos aportes a partir de las ciencias sociales, en donde interviene el estudio de esa sociedad, de su cultura, identificando cómo se comportan los seres humanos, qué podría suceder de ahí a esos comportamientos y tratar de entender un poco hacia dónde podrían ir esos comportamientos y afectaciones pues, en términos sociales. La cultura como tal es un concepto que permite el estudio amplio de lo que son los comportamientos humanos y de sus modos de vida. Realmente que termina siendo un concepto tan amplio que es poco el tiempo para poder desglosarlo, todas las matices que tiene, pero espero esta explicación haya sido entendible y haya sido dinámica para poder dilucidar lo que es el concepto y las diferentes vertientes que tiene. Muchas gracias.